54. Un viaje al corazón de Dios. Es el tema que hemos estado reflexionando y comentando. Este tema de un viaje al corazón de Dios se fundamenta en los atributos de Dios. Y en esta ocasión estamos hablando del atributo de la gracia de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es importante entender que la relación con Dios se logra por la obra de Dios a través de Jesucristo. Y nuestra fe en Jesucristo produce la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Podríamos pensar en un cuadro, en una ilustración. Cuando una mujer barre una casa, algo de ese polvo es negro, algo es gris, algo es claro, pero todo es polvo y todo va delante de la escoba. Entonces, cuando Dios mira a la humanidad, ve a algunos que son moralmente de colores claros, algunos que son moralmente oscuros, algunos que son moralmente con pintitas, pero todo es polvo y todo va delante de la escoba. O sea, es una comparación. No hay ninguna cosa que valga la pena como para decir, bueno, esto que él hace o deja de hacer o esto es lo que me va a dar la oportunidad para salvarlo. No. Entonces, la gracia de Dios está operando hacia toda la humanidad. Negros, pintitos, claros, etcétera. Pero todo es polvo, todo es pecado, todo es separación de Dios. Entonces, está operando hacia todos. Pero al pensar que está operando hacia todos, no quiere decir que todos van a recibirla. Porque la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, es diferente. Cuando la gracia de Dios entra en operación por medio de la fe en Jesucristo, acontece el nuevo nacimiento. Eso que le dijo Jesús a Nicodemo. La gracia de Dios se encarga de retrasar el juicio que vendría hasta que Dios en su bondad haya dado a todos una oportunidad de arrepentirse. Porque la actitud de la persona para aprovechar o asumir o aprobar o encarnar la gracia de Dios es que en esa visualización, esa perspectiva, la persona por la fe debe reconocer su realidad sin Cristo. Entonces, tiene que haber ese reconocimiento, y ese reconocimiento debe llevar a la persona al arrepentimiento y creer en Jesucristo, o creer en Jesucristo y llevar al arrepentimiento, y entonces
la gracia de Dios cubre a la persona. La gracia es lo que Dios es. La gracia es la bondad de Dios. La gracia es la amabilidad del corazón de Dios. La gracia es la buena voluntad y la profunda benevolencia de Dios. Es como Dios es. Y Dios es así todo el tiempo. Tener presente la gracia de Dios. Él en su gracia ha hecho todo para que nosotros podamos ser salvos. Podamos recibir esa gracia que nos ofrece en Jesucristo. Si no se reconoce por fe en Jesucristo, pues esa gracia va a quedar inválida en el corazón de alguna persona. Usted nunca encontrará con un estrato de Dios que sea duro en el aspecto de crueldad, de odio. Nunca lo va a encontrar. Siempre se encontrará a un Dios misericordioso. En todo momento y hacia todas las personas. Aún, cuando hablamos de la misericordia, aún en la misericordia de Dios, cuando Él sufre por las personas que rechazan, le duele a Él porque la persona decide rechazar. Humanamente no logramos entender eso. Pero cuando uno entiende la misericordia se da cuenta de que aún allí le duele al Señor que las personas le rechacen. Entonces, nunca encontrará alguna mezquindad en Dios. Nunca se va a encontrar esa mezquindad. Nunca encontrará en Dios resentimiento, rencor, ni inquina. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de absoluta bondad. Lo que Él desea para el ser humano es lo bueno. Es cierto que Dios permite dentro de sus reglas, leyes, que el ser humano tome decisiones, porque fue creado con esa capacidad. Y tiene que asumir la responsabilidad, pero Él sufre cuando la persona prefiere lo otro. Él es absoluta cordialidad. Como decíamos hace un momento, Él es absoluta buena voluntad y benevolencia. Todas estas cosas obran en perfecta armonía con la justicia y juicio de Dios. Yo creo en el infierno y creo en el juicio, pero Él no desea el infierno ni el juicio para nadie. Pero están aquellos a quienes Dios rechazará por causa de su falta de arrepentimiento, falta de fe. Todo a pesar de la gracia de Dios. Dios seguirá extendiendo su gracia hacia todo su universo hasta el último momento. Él es Dios y no puede hacer otra cosa.
Que Dios nos bendiga.